A tots? No va, Té que ser en roig? Ah, vale. Pues molt bon dia a totes i a tots i disculpeu el xicot de retras que són per raons totalment alienes a la voluntat de les persones que estem així en la taula. Al meu costat tinc a Vicent Ripoll Jimeno, que és director general de l'Institut Valencià de la Joventut i de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials. Això és molt llarg, Vicent. Igualtat i Vivenda de la Generalitat Valenciana. Molt bé. Per al que ens compet en esta càtedra, director general de l'Institut Valencià de la Joventut. I a este costat ja conegueu bé a Paz Viguer, que és la directora de la càtedra de Joventut de la Universitat de València. Una càtedra que, com bé sabeu, es crea amb el patrocini de l'Institut Valencià de la Joventut, amb la vocació, això està en la pàgina web, de conèixer tot lo profundament que sigui possible la situació de la joventut en la comunitat valenciana i poder optimitzar les polítiques i orientar-les en relació amb les necessitats de la joventut, prestant especial atenció a la formació dels professionals de la joventut i també a intensificar aquesta investigació en el seu àmbit d'actuació de la manera més transversal possible, i soc conscient de que la càtedra està fent això. La reunió d'avui és per agrair treball. Agrair treball a aquelles persones joves que han dedicat part de la seva activitat, com a treballs de fi de grau o com a tesis, a la joventut, a la seva problemàtica des de distints aspectes. Han hagut 22 sol·licituds, jo crec que això és un èxit, és un èxit, punt. I després també hi ha que agrair a la gent que ha treballat per a seleccionar d'entre aquestes 22 propostes 3, perquè és el que vam anunciar quan vam fer el concurs. Això costa molta feina. I per tant vull donar les gràcies explícitament i des d'esta taula, a part de la directora de la càtedra, a María José Cantero i a Laura Lacomba, i també amb l'assessorament expert de David Gil. Moltíssimes gràcies, perquè sense vosaltres això tampoc seria possible. I sense més preàmbul, i donant gràcies de nou i altra vegada i totes les voltes que faci falta a l'IBAG per confiar en la Universitat de València per a aquesta aventura que és tan necessària, perquè la joventut és el futur i fa falta mirar-lo des de moltes vessants, i així soc conscient que es fa. Done la paraula a Paz Viguer, que va a anomenar a qui són els premiats i anem a escoltar-los i a veure quines són les seues propostes, i després ja farem l'entrega de premis. Moltes gràcies per les paraules, la presència de Vicent, director general, i Rosa Donat, vicerectora d'Innovació i Transferència. Vull mencionar un parell de coses abans de donar la paraula. En primer lloc, comentar que aquest acte estava previst per al passat 7 de novembre del 2024, però que va ser ajornat per la terrible dana que va assolar el nostre territori, i mai millor dit, i avui en fa 3 mesos, just. Avui, 29 de gener, fa 3 mesos. Vull manifestar el nostre condol com a entitat, com a institució, i el nostre suport a totes les persones, entitats, institucions afectades per aquest succés. També vull expressar el meu agraïment a totes les persones presents, als membres de l'equip de la càtedra, que fan possible que totes aquestes accions se puguen dur a terme, gràcies al treball, al seu compromís i a la seva dedicació, que sóc totalment conscient que sovint representa un esforç extra a unes jornades laborals ja de per si molt, molt intenses. I vull expressar públicament el meu agraïment a aquest equip fantàstic que forma la càtedra. Per últim, gràcies per acompanyar-nos en un dia que celebrem l'impuls a la recerca a través dels premis Càtedra de Joventut. Aquest projecte aterrem en una funció bàsica dintre del treball de la càtedra, que és la transferència del coneixement. Des de la càtedra promovem que els resultats
de la recerca acadèmica arriben als i les professionals en formats que faciliten la seva aplicabilitat. I això és una cosa que es busca a través dels premis. Però també que el coneixement pràctic de les coses que s'estan fent al territori alimenten la recerca i faciliten la cocreació dels professionals i la intel·ligència col·lectiva que d'alguna manera pretén compilar tota aquesta informació per a sintetitzar i fer arribar al territori noves propostes a partir de la recerca acadèmica i d'una altra banda explorar i descobrir aquest coneixement que ens pot aportar, retomar-lo nosaltres i tornar a oferir-lo horitzontalment entre professionals i entre territori. Avui tenim una nova mostra de projectes de recerca amb una alta aplicabilitat al territori i les seues autores, perquè totes són dones, les seues autores, guanyadores dels premis, ens presentaran una breu síntesi del seu treball. En acabar la presentació farem l'entrega de diplomes i farem un tancament de l'acte. Ja sense més preàmbul, dono la paraula a Maria Isabel Nieto, que és la persona guanyadora del treball de fi de cicle, que és una incorporació que vam fer en aquesta edició. Les dues edicions anteriors no existia i ens van dir que falta treball fi de cicle, que nosaltres també investiguem. Teniu tota la raó del món, els treballs de fi de cicle, i la guanyadora és María Isabel Nieto, amb un treball que es diu Viviendo sin límites, habilidades clave para una juventud autónoma e independiente. El seu tutor és Fernando Cervera Toledo. Moltes gràcies. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Lo primero, pues muchas gracias por la oportunidad de poder presentar aquí mi proyecto fin de ciclo, que tuve la oportunidad también de hacerlo en el IES Jordi de Sant Jordi, de aquí de Valencia. Y bueno, a partir de ahí pues ha sido un mundo súper divertido, porque tengo que decir que ha sido divertido, en el mundo de la juventud, en este sector de los profesionales de la juventud. Voy a intentar ser lo más breve y concisa posible porque tenemos unos 10 minutitos, me parece muy poco, para eso me ha ayudado de un guión para que no se me escape nada importante. Es un proyecto muy extenso que se contextualiza en Valencia Capital. Entonces tiene mucha diversidad en cuanto a contexto social, porque cada barrio, pues como sabéis, es diferente. Si miramos la introducción, Cada jove en si mateix és un projecte de vida al qual dotar de sentit, tenint en compte les experiències viscudes i les motivacions que li fan moure's i avançar. Bueno, desde mi perspectiva personal, esta emotiva y bonita frase da todo el sentido a este proyecto. A medida que vayamos avanzando entenderán el porqué. Viviendo sin límites es una iniciativa innovadora que se materializa en un proyecto de intervención socioeducativa en personas jóvenes de 18 a 30 años. Se propone desde la Concejalía de Juventud de Valencia con el objetivo de empoderar a la juventud valenciana en habilidades clave para una vida autónoma, en los ámbitos doméstico, familiar, personal y social, mediante actividades socioculturales y de ocio educativo, con un enfoque participativo y colaborativo. El Espai Jove de la Concejalía Municipal de Juventud, el Espai Jove de la Concejalía y los 13 centros municipales repartidos en la ciudad, pues son los epicentros del proyecto. Y su duración estimada es de unos 10 meses. Aprovecho para decir que si después quieren mirar el proyecto, algo que se me haya podido escapar, aquí lo pueden mirar con más detenimiento. Este es el contenido que vamos a ver a continuación, si nos da tiempo. Lo vamos a intentar.
Viviendo sin límites nace de una dedicada investigación que pude llevar a cabo. ¿Se me oye bien? Ah, no me hace falta el micro. Viviendo sin límites nace de una dedicada investigación que pude llevar a cabo durante los 9 meses que estuve de prácticas en la Concejalía de la Juventud, gracias también a una beca Dual. Entonces fue mucho tiempo que tuve para comprobar que muchas personas jóvenes tienen problemas para manejar aspectos básicos del día a día, como sus finanzas, tareas del hogar, autocuidado o simplemente conocer los recursos que tienen a su alcance en su comunidad. Este análisis no hubiera sido posible sin la colaboración de todos los compañeros y compañeras que trabajan como TASOC en cada uno de los 13 centros municipales de juventud distribuidos por toda la ciudad, además de estudiantes universitarios y otras personas jóvenes que se ofrecieron voluntarias. Se realizaron diversas encuestas, entrevistas personales y charlas en grupo, donde quedó claro que estas dificultades son muy comunes y necesitan ser atendidas cuanto antes. Aquí una pequeña gráfica que demuestra los resultados, donde se puede ver los resultados. A partir de esos resultados, con el proyecto lo que se pretende es ayudar a nuestra juventud a desarrollar habilidades básicas, como he comentado antes, que le permitan ser más autónomos e independientes. Esto no quiere decir que se tengan que emancipar. La emancipación cada vez está más difícil, entonces este proyecto lo que pretende es que sean independientes y autónomos, independientemente de si están emancipados o siguen viviendo en familia, en la casa familiar. Igual, que se le permita ser autónomo en el ámbito doméstico, personal y, por supuesto, social, para afrontar con confianza los retos de esta sociedad actual que es bastante exigente. También observé durante el tiempo de prácticas que la franja concreta de 18 a 30 años, hablando de juventud, esa franja que es mayores de 18, no están aprovechando demasiado estos centros municipales. Demuestra que es importante rentabilizar estos espacios públicos y mejorar su difusión para un mayor alcance. Sí es verdad que son centros que son muy demandados, pero me atrevería a decir que el grosso está entre los 14 y los 16 años. Entonces se nos pierde gran parte de la juventud que pueda aprovechar estos recursos. En cuanto a los objetivos generales de esta iniciativa, pues son, el primero, promover la autonomía e independencia en el ámbito doméstico y familiar de nuestra juventud entre 18 y 30 años, y fomentar la participación de esa franja de edad en actividades y espacios públicos que ya ofrece la Concejalía de Juventud. Los objetivos específicos derivados pues son organizar talleres formativos prácticos sobre habilidades básicas de la vida cotidiana y ofrecer recursos explicativos virtuales que añadan información y acompañamiento a los asistentes, y si hay personas que no pueden asistir de manera presencial, pues también es una forma de que puedan hacerlo de manera virtual online. Por supuesto, facilitar espacios de encuentro y diálogo donde la juventud pueda compartir pues sus inquietudes y experiencias, y proponer actividades socioculturales y lúdico-educativas que fomenten la inclusión y el sentido de pertenencia a la comunidad. Claro, de estos objetivos podemos ya discernir cómo va a ser la metodología. El plan de acción de este apoyo está pensado para que los jóvenes aprendan y crezcan en un entorno dinámico y de apoyo. Se apuesta por un enfoque participativo y práctico, donde puedan desarrollar habilidades mientras experimentan y, por supuesto, se divierten. Las actividades incluyen talleres prácticos, propuestas de ocio educativo y recursos virtuales que complementan el aprendizaje, prestando especial atención a la diversidad de quienes participen, respeto a todas las identidades y trasfondos culturales y, por supuesto, con perspectiva de género. En cuanto a las actividades, pues son una parte clave de las actividades los talleres formativos, que se repartirán en varias sesiones periódicas, cada una enfocada en un tema específico, como pueden ser la salud y el bienestar, autogestión en el hogar, gestión financiera, interacción con el entorno o crecimiento personal.
Personal TASOC y personal técnico de cada centro municipal de juventud se encargarían de la organización, planificación y ejecución y evaluación de las actividades que se desarrollan en cada centro. Bueno, ahí he hecho un apunte que el proyecto se complementa y refuerza con unos programas que ya están instaurados, que están consolidados en la propia concejalía, que son SIAG y EINES. Todo para orientación, apoyo e información a la juventud. Sobre los talleres formativos, pues en estos talleres me lo he apuntado porque es que si os cuento lo que queremos hacer ahí, no acabamos hasta las uvas. Por eso sí, no quiero que se me pase nada. En estos talleres, pues los jóvenes aprenderán de forma práctica sobre temas como cómo organizar un presupuesto personal. A ver, he intentado en las fotos que sean bastante explicativas para que, sin yo tener que hablar demasiado, se pueda un poco hacer una idea de cómo serían los talleres. Por ejemplo, interpretar facturas, mantener el orden del hogar o realizar reparaciones básicas como cambiar una bombilla, arreglar un grifo que gotea o coser un botón. Se utilizará una metodología paso a paso, con ejemplos claros y ejercicios prácticos que los participantes puedan aplicar directamente en su día a día. Por ejemplo, pues practicar cómo planificar una compra mensual con un presupuesto limitado o cómo reparar pequeñas averías, muy importante, sin necesidad de llamar a un profesional. Porque se trata de que puedan vivir más cómodamente. En paralelo a estos talleres formativos que he dicho que son la parte principal del proyecto, para que no sea una mera formación, por supuesto, pues se va a nutrir también el proyecto de actividades lúdicas y socioeducativas, que para la juventud no puede faltar. El proyecto incluye estas actividades que ayudan a los jóvenes a crecer personal y socialmente. Para empezar, pues se realizará la presentación del proyecto, que es esa fotito que se ve ahí con el micrófono, muy importante, con el objetivo de motivar y generar compromiso entre la juventud y el resto de la comunidad. A continuación, actividades como Dixit Youth, que fomenta el autoconocimiento a través de juegos, una excursión en marcha por el Turia, que combina bienestar físico y naturaleza, la Gincana in the House, enfocada en desarrollar habilidades prácticas en equipo. Además, un concurso de cocina saludable que enseña hábitos alimenticios y estimula la creatividad. Por otro lado, talleres como el compostaje y la visita a los huertos urbanos y a los ecoparques que refuerzan la sostenibilidad y la gestión responsable. Finalmente, la idea es que el proyecto concluya con una jornada de clausura en el Casal del Esplai, situado en el Saler, donde podrán convivir y compartir lo que han aprendido pues, durante todo el fin de semana. Como son muchos los objetivos de cada actividad, el principal es simplemente acompañar a las personas jóvenes y trabajar en cada sesión para que sean y se sientan protagonistas. En definitiva, para que puedan vivir sin límites. ¿Vamos bien? En cuanto a difusión, no me quería saltar este apartado porque tratándose de juventud es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La difusión en este colectivo es importantísimo y este proyecto se apoyará en una importante campaña de comunicación dinámica y continua, desde el inicio hasta su finalización, utilizando principalmente las redes sociales, aplicaciones de mensajería y colaboraciones con influencers locales, para conectar de manera directa y actuar con la juventud. Se apostará también por un enfoque horizontal de jóvenes para jóvenes, es decir, es la idea que los propios jóvenes generen y propaguen ese contenido para darle su protagonismo. Y, por supuesto, pues siempre se complementará con otros métodos más tradicionales. Por ejemplo, importante, la página web de Juventud Valencia, que daría credibilidad también al proyecto. En cuanto a recursos materiales, yo siempre digo que este proyecto es un proyecto de aprovechamiento, de alto aprovechamiento. En cuanto a recursos materiales, a excepción de algunos fungibles, desechables y otros específicos, se priorizará el uso y la optimización de los ya disponibles en la concejalía, al igual que sus espacios e instalaciones, garantizando una gestión eficiente y sostenible. Por ejemplo, el propio Espai Jove, que está aquí en Algirós,
la sala de exposiciones, el salón de actos, bla, 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 todos los centros municipales de juventud y otros centros con lo que cuenta la concejalía. Todos pueden aportar las instalaciones para este proyecto. Y, por supuesto, pues espacios y exteriores y naturales también dentro de la ciudad, como los jardines de Turia, el propio Espai de Saler, por la Albufera, que también se darán un paseo en barca, los huertos y demás. Actualmente, en cuanto a los recursos humanos, la concejalía ya dispone de un amplio equipo de TASOC, mínimo uno por cada centro, hay 2, y técnicos municipales, a los que se añadirán profesionales diversos, estudiantes en prácticas y personas voluntarias que trabajarán de forma coordinada. Se podrá así también optimizar el personal directo de la administración pública y la colaboración comunitaria, garantizando sostenibilidad e inclusión en todo momento. Bueno, en cuanto a gastos, muchos, pero no tantos, porque en cuanto a ingresos, el proyecto Viviendo sin Límites es completamente viable, gracias a una combinación de recursos propios ya existentes en la concejalía, como hemos dicho, y algunas ayudas y subvenciones previstas por algunas instituciones públicas. Esto permite cubrir los materiales, actividades y personal necesarios sin desperdiciar recursos, ya que se aprovecha pues todo lo que ya existe. En cuanto a temporalización, lo voy a pasar por alto, pero habrá un cronograma general y otro específico para cada centro municipal de juventud. La duración será 10 meses y continúo con la evaluación. Para asegurarnos de que quienes participen estén aprendiendo y aplicando lo que necesitan, se llevará a cabo un seguimiento y evaluación continuos. Se usarán encuestas, observación directa y reuniones periódicas para ajustar contenido y metodología, pues con aplicaciones actuales como por ejemplo los formularios online, códigos QR, etcétera. En la evaluación final se revisará qué actividades han funcionado mejor, cómo han participado los jóvenes y qué cambios positivos se han generado en sus vidas y en su comunidad. En conclusión, Viviendo sin Límites es una iniciativa que responde a las necesidades reales de nuestros jóvenes en Valencia, ofreciendo un enfoque práctico para su desarrollo personal y social, a través de metodologías participativas y una programación adaptada. El proyecto busca empoderar a la juventud como agente de cambio de su propia vida y su comunidad. Espero no haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias. Espero que el proyecto inspire a otros y para mí ha sido un placer. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies per la presentació i per intentar accelerar per a poder arribar. I, bueno, com veieu, treball de fi de cicle. És més que molts treballs de fi de grau i nivell quasi de treball de fi de màster, en molts casos, O sigui, van començar molt fort en el tema de fi de cicle. Vale, dono la paraula a continuació a Irina. Irina Navarro Montoya és la premiada en la modalitat de millor treball de fi de grau amb un treball que es diu La ideación suicida en la adultez emergente, el papel protector del sentido de la vida. La seva tutora és Usue de la Barrera Marzal i també no arriba 10 minuts per a poder presentar el teu treball. Bueno, hola. En primer lugar quería agradecer tanto a la cátedra, al IBAG y a mi tutora del TFG, Usue de la Barrera. El año pasado hice el TFG junto con una beca de colaboración en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, aquí en Psicología. Así que nada, el título es La ideación suicida de la adultez emergente, el papel protector del sentido de la vida. Bueno, como ya sabemos, la adultez emergente es la edad o el periodo de edad que va de los 18 a los 29 años y a pesar de que anteriormente se pensaba que era una etapa como de paso entre la adolescencia y la adultez, actualmente se sabe que tiene relevancia por sí misma y que ocurren cosas. Como por ejemplo, se considera que acaba de desarrollarse la identidad en esta etapa, aunque anteriormente se pensaba que se desarrollaba en la adolescencia. Añadido a este desarrollo de la identidad, suele haber un sentimiento de inestabilidad e incertidumbre que caracteriza mucho esta etapa evolutiva. Y en algunos adultos emergentes es una etapa crítica para el desarrollo de patología como
trastornos emocionales, de la conducta alimentaria o, en este caso, nos hemos centrado en la ideación suicida y autolesiones. A modo general, la ideación suicida se define como un conjunto de contemplaciones, deseos y preocupaciones relacionados con la propia muerte y el suicidio. A pesar de que no es un aspecto dicotómico de se tiene o no se tiene conducta suicida, sino que engloba muchos conceptos o muchas conductas y tal, que son, por ejemplo, las que aparecen aquí en la diapositiva, la ideación suicida sí que suele ser predecesora de otras conductas suicidas como el intento o la muerte por suicidio. Entonces aquí reside también un poco la importancia y la aplicación práctica de ese trabajo, que es, a pesar de que muchas veces o anteriormente se ha pasado por alto la ideación suicida pensando que no es tan importante, se considera que sí que es un factor clave y sobre todo en la adultez emergente. Aquí he puesto un poco de prevalencia, como que por ejemplo en 2019 fue la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años a nivel mundial y la primera a nivel nacional en jóvenes de 18 a 29 años. Además, en España la ideación suicida está presente en un 30% de los jóvenes y el intento de suicidio en un 4%. También la prevalencia en la conducta suicida, para estudiarla hay que tener un poco en cuenta que se considera que por cada muerte por suicidio hay 20 intentos. Ya que reside un poco la importancia de prestar atención a esta conducta en la adultez emergente. Para estudiarla, en el TFG seguimos el modelo integrado motivacional volitivo que se engloba dentro de las teorías de la ideación a la acción, que destacan que hay una serie de factores de riesgo relacionados con la ideación y otros diferentes relacionados con el paso de la ideación a la conducta suicida. Y esto es un poco la novedad de estas teorías en la conducta suicida. Entonces, concretamente, el modelo integrado motivacional volitivo se divide en 3 fases, que son las que aparecen en la diapositiva. La fase premotivacional tiene como las características individuales de la persona, su contexto, eventos vitales que están un poco a la base de la persona. En la segunda fase, que es la motivacional, se explica un poco el desarrollo de la ideación suicida. Se parte de la base de que un sentimiento de humillación y derrota bastante característico de la adultez emergente, mantenido en el tiempo, puede llevar a sentimientos de atrapamiento, y esta es la variable más cercana a la ideación suicida. Por otro lado, la tercera fase, que es la fase volitiva, es donde se explica el paso de la ideación al intento de suicidio, que está pues moderada por otros factores que se llaman moderadores volitivos. Entre ellos se destaca, por ejemplo, la capacidad adquirida para el suicidio, que está caracterizada por una alta tolerancia al dolor físico y un bajo miedo a la muerte. En este caso nos hemos centrado en el estudio de la ideación suicida y escogimos el atrapamiento y el sentido de la vida. El atrapamiento se define como la sensación de no poder escapar de una situación dolorosa, pensar que ni tú mismo puedes escapar ni nadie te puede ayudar, y es como un sentimiento general de estar sin escape ni rescate. Parte un poco de la teoría del grito de dolor de Williams, que destaca que la conducta suicida, esté motivada o no por el deseo de morir, siempre lleva a la base la necesidad de escapar de una situación dolorosa que la persona piensa que no puede solucionar. Entonces también se escogió este factor de riesgo y como factor protector se escoge el sentido de la vida, ya que es el sentimiento de que tu vida tiene sentido, con propósitos significativos y que tienes la capacidad de alcanzarlos y que para ti son importantes. Es un factor de protección de gran parte de la psicopatología y también de la ideación suicida, y por ello pues lo escogimos en este caso. Como he dicho, pues nada, el objetivo es analizar la relación entre el atrapamiento, el sentido de la vida y la conducta suicida, o más concretamente la ideación suicida, partiendo de la hipótesis de que el sentido de la vida amortigua o modera la relación entre el atrapamiento y la ideación suicida. Respecto al método, se utilizaron, finalmente la muestra fue de 111 jóvenes de 18 a 29 años. Los criterios de inclusión eran que firmaran el consentimiento informado y que cumplieran la edad. Y los criterios de exclusión era que contestaran al menos al 60% del cuestionario y que en la escala de infrecuencia fallaran 2 o menos. Ahí he puesto algo de variables, pues eso, que eran el 81,1, por ejemplo, eran mujeres. Respecto al procedimiento, se aprobó el Comité de Ética de la Universidad de Valencia y una vez aprobado se pasó la batería de cuestionarios online mediante LimSurvey, que es una plataforma online. Y nada, aquí antes de que realizaran la batería de cuestionarios firmaron el consentimiento informado y fueron informados de que era voluntario, podían abandonar en cualquier momento y sabían el objetivo de la recogida de datos. Respecto a los instrumentos, son los que aparecen ahí en pantalla, esos 4. Y de aquí, pues lo único que destaco es que para hacer
el análisis de datos, que ahora voy a resumir un poco, se categorizó el sentido de la vida en dos grupos, mediante el test de propósito de la vida. La gente que tenía menos de un percentil 25 consideramos que tenía un bajo sentido de la vida, y la gente que tenía más que un percentil 75 consideramos que tenía un alto sentido de la vida. Y nada, aquí respecto a los resultados, pues lo voy a decir un poco brevemente porque me quiero extender un poco más en la aplicación práctica más que los resultados estadísticos. En este caso, bueno, hicimos unas correlaciones muy variadas, pero me quiero centrar más en la parte de la moderación. Nada, destacamos que el atrapamiento explicaba un 72% de la varianza de la ideación suicida de manera significativa, y respecto a los efectos condicionales, que es lo que pone abajo, que son los que he dicho de bajo sentido de la vida y alto sentido de la vida, se observó que la interacción entre el sentido de la vida y el atrapamiento era significativa y aumentaba el coeficiente de determinación de la ideación suicida. Entonces, bueno, centrándome un poco más en los efectos condicionales y con un gráfico que creo que se explica un poco mejor, se observó que el impacto del atrapamiento en la ideación suicida era significativo, pero solo cuando el sentido de la vida era bajo. Es decir, a un alto sentido de la vida, el atrapamiento no explicaba de manera significativa la ideación suicida. Dicho en otras palabras, los niveles de ideación suicida aumentaban a medida que aumentaba el atrapamiento, solo cuando el sentido de la vida era bajo. Entonces sí que se pudo observar como el factor amortiguador o protector del sentido de la vida entre estas dos variables. Y de aquí es donde aquí veo un poco la importancia práctica de ese trabajo y la aplicación en la adultez emergente, que es pues lo que he dicho, un alto nivel de atrapamiento cuando una persona siente que no puede escapar de la situación, que nadie le puede ayudar, que va a estar toda la vida así, ya sea por eventos internos o externos de la vida, conduce a ideación suicida o está muy relacionado con la ideación suicida de manera significativa. Además, si a esto se le añade un vacío existencial en el que la persona tiene mucho malestar, siente que no tiene metas significativas, no tiene un propósito claro, que como he dicho es característico de la adultez emergente debido a esta etapa de cambios, inestabilidad, etcétera, pues todo este conjunto lleva a un aumento de la ideación suicida, que como he dicho suele llevar o puede llevar a conductas suicidas como el intento o la muerte por suicidio. En cambio, si tratamos de intervenir aumentando el sentido de la vida, buscando propósitos claros, objetivos significativos para esa persona que considere que puede lograr, y que la persona piense que a pesar de tener esta sensación de atrapamiento va a poder salir de ella, podemos obtener que la persona busca otra manera de salir de esta situación de dolor. Entonces aquí es un poco donde destaco la aplicación práctica, que es pues que la adultez emergente de por sí es una etapa con muchos cambios y que es una población de riesgo para mucha patología, pero tratando de intervenir sobre el sentido de la vida o los propósitos de la vida en esta etapa, podemos disminuir tanto la ideación suicida como otras conductas de riesgo o pues el malestar ya propio un poco de la adultez emergente. Y no sé, ya está, creo que espero que lo hayan entendido. He dejado algunas referencias Bueno, muchas gracias, Irina. Muy clara la presentació i crec que es veu la qualitat del treball i les aportacions que suposen per a tot el treball en joventut. Hi ha molt de treball, Sí. per a acompanyar el propòsit de la vida no és una cosa excessivament fàcil i que es realitza de manera habitual en les intervencions amb joves. O sigui que ahí el procés d'acompanyament crec que és important. Bueno, moltes gràcies. En tercer lloc, vam entregar el premi al millor treball de fi de màster. La persona premiada és Rebeca Subsierra Abad y el títol del seu treball es Violencia simbólica en los más media y redes sociales como promotora de la violencia sexual en la población adolescente juvenil. El subtítol ja l'expliques tu. És a través de site tallers, que ja el comenta. La seva tutora és Josepa Cucó i Giner. Tens també uns 10 minutets màxim per a la presentació. Okay. Buenos días, me llamo Rebeca Subsierra, soy personal investigador del Instituto Universitario de Estudios de la Dona, de la Universidad de Valencia. Ya he explicado el título
el título del trabajo, pero lo fundamental es que son talleres seminarios para la prevención de la violencia sexual en las relaciones afectivo-sexuales, tanto dentro como fuera de la pareja. He de decir que como socióloga, para mí hacer este proyecto fue un reto tremendo, porque normalmente está orientado a los trabajadores sociales, entonces hay una parte muy importante de investigación, porque para mí, para llevar un proyecto a cabo, vale, real, es muy importante el trabajo de campo que hacemos los sociólogos para poder intervenir de manera eficaz y eficiente y desarrollar un buen proyecto, el cual no voy a explicar porque, como decía la compañera, podríamos terminar pasado mañana. Bueno, sí que un poquito, ¿no?, que la presente propuesta de investigación-acción se sustenta en un cuerpo epistemológico de las epistemologías feministas, y esto no es más que aplicar un conocimiento multidisciplinar cuyos marcos interpretativos y modelos conceptuales nos permiten ampliar una mirada crítica sobre qué esquemas de percepción y acción y prácticas naturalizadas se siguen reproduciendo la violencia sexual, todas sus manifestaciones en la población adolescente y juvenil. El proyecto está enfocado al ámbito educativo mediante seminarios, talleres sobre violencia sexual. Importante sensibilizar siempre profesorado y alumnado. No sé por qué se ha ido, pero bueno, no sé, no pasa nada. Si bien es cierto que las nuevas generaciones se educan en valores más igualitarios y democráticos, tras el estallido de la COVID-19, numerosos informes e investigaciones en la materia nos están advirtiendo que, lejos de disminuir cualquier manifestación de la violencia sexual, está yendo en aumento, y sobre todo en la población adolescente y juvenil. Por tanto, las mujeres sufrimos una violencia estructural cada vez más virulenta. La industria pornográfica es visible y explícita, sin embargo, series televisivas como Euphoria, Por 13 razones, películas como 50 sombras de Grey, anuncios publicitarios como los de Dolce & Gabbana, programas televisivos como La Isla de las Tentaciones, plataformas como TikTok, OnlyFans, entre otras, ¿vale?, se han convertido en uno de los tantos agentes socializadores que intervienen en el aprendizaje de la educación sexual entre la población adolescente y juvenil. El factor común de todos ellos es considerar a la mujer un objeto de consumo y de placer sexual. Es cuando hablamos de cosificación y objetivación. Y también introducemos el concepto de violencia simbólica. Porque si bien es cierto que en la pornografía ya hay numerosos informes que se ven que se visualizan violaciones reales, en este tipo de series no lo percibimos. De ahí que sea el concepto de violencia simbólica. Perdón. A ver, todo lo anterior se ha ido adaptando, bien, como decía, a nuevos contextos, nuevas prácticas, cuyos contenidos visuales se han vuelto más deseables, aceptables, produciendo un efecto sedante que bloquea la posibilidad de identificar cualquier tipo de manifestación de la violencia sexual. Los modelos sociales que se representan en la gran mayoría de series, programas televisivos y demás, se encuentran bajo una normatividad sexual, por lo que si no se conoce el lenguaje visual o se percibe, el sistema de valores por el cual se crean o construyen los modelos de masculinidad y feminidad permean en nuestra psique individual de mujeres y hombres, y por tanto los patrones ideales de comportamiento quedan adscritos al modelo hegemónico del discurso patriarcal. Los productos culturales siguen mostrando al hombre fuerte, competitivo, dominante, mientras las mujeres siempre las vemos sumisas, débiles, pasivas, y por tanto estos se convierten en grandes agentes informadores y configuradores de mentalidades. El encuadre, el ritmo, el cromatismo, el sonido, la puesta en escena, consigue un atractivo que, debido a la saturación que nos produce ver su visualización, hace que perdamos el significado real de lo que estamos viendo realmente, ¿no? Entonces desencadena, como podríamos decir, una falta de conciencia, ¿no? O sea, se nos bloquea. Entonces, por lo que resulta más fácil convertir cualquier manifestación de la violencia sexual en un mero espectáculo, en un mero divertimiento. Su visualización y banalización hace que la representación de la violencia sexual se convierta en algo natural en nuestra sintonía con nuestro modo de ser. De ahí que muchas veces muchos jóvenes no reconozcan que están reproduciendo patrones de violencia sexual en sus relaciones afectivos sexuales, tanto dentro como fuera de la pareja. Por tanto, el objetivo general del profesorado será de dotarles de herramientas necesarias para detectar y prevenir la violencia simbólica, sexual y de género a través de la reflexión crítica respecto al impacto que tienen redes sociales y más media entre la población adolescente juvenil.
Constarán de 4 sesiones de 60 minutos cada uno de ellos, los cuales se impartirán durante todo el curso lectivo. Todo ello a través de actividades pedagógicas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, la no violencia contra la mujer, respeto a la diferencia, empatía hacia la otredad, fomento de no maltrato ni abuso o violencia sexual entre el alumnado. Comentaros que los 2 primeros talleres para el profesorado van a ser totalmente teóricos, porque con ellos sí podemos trabajar textos, a diferencia que con el alumnado, que siempre dicen ya van a darme la chapa. Por tanto, en este caso, los talleres, los 2 primeros para el profesorado, serán totalmente teóricos. El objetivo, ¿vale?, es dotarles de ese conocimiento teórico para que puedan analizar críticamente las situaciones donde se reproduce tanto la violencia de género como la violencia sexual. Las competencias que se pretenden adquirir es identificar los diferentes tipos de violencia existentes: física, psicológica, sexual, económica, estructural, institucional y social. Identificar la violencia directa e indirecta, la violencia simbólica, muy importante, reconocer roles y estereotipos de género y reconocer indicadores de violencia de género y sexual contra la mujer reproducido en más media y redes sociales. Como os comentaba, el segundo también taller totalmente teórico, y aquí será identificar ya no la violencia, sino los tipos de maltrato que se producen, que es muy diferente. Identificar roles, estereotipos sexistas, el famoso mito del amor romántico, muy presente en todas las series y películas que vemos todos los santos días, y el ciclo de la violencia. Documento que la socióloga Carmen Ruiz Repullo trabaja muy bien con la adolescencia, que es la historia de Pepa y Pepe, más la escalera cíclica de la violencia. Genial, estupenda. El tercer taller ya es práctico, ¿vale? Aquí ya se visualizará un contenido de una serie televisiva y para que detecten, tras el conocimiento teórico que tengan, y reconozcan cuándo se está produciendo esa conducta o acción violenta. Thank you. Contra la mujer. Aquí, por ejemplo, tras visualizar el vídeo correspondiente, deberán de reconocer indicadores de violencia de género y sexual, reconocer cómo los patrones conductuales no igualitarios y violentos se reproducen en la vida cotidiana por imitación a las series televisivas que visualizan. Es decir, les voy a poner una serie de adolescentes y probablemente cuando van por los pasillos por los profesores vean lo mismo que se está reproduciendo. Y reconocimiento del ciclo de la violencia en la vida cotidiana. Violencia simbólica. Los spots publicitarios, lo mismo, se les pondrá diferentes spots publicitarios, y aquí, pues bueno, tras la práctica, adquirir la capacidad crítica de los contenidos audiovisuales y sonoros, porque a veces las canciones también dan mucha información. Capacidad de diálogo crítico entre el profesorado, porque se intentará hacer grupos mixtos de hombres y mujeres para que entre ellos debatan, y entre ellas detectar y reconocer roles y estereotipos de género, patrones conductuales sexistas y violentos, el mito del amor romántico y la ideología de la cultura sexual. Respecto al alumnado, aquí es más concreto, será la prevención y detección de la violencia de género y sexual en sus diferentes grupos de pertenencia, ¿vale? Porque ya la violencia de género y sexual no solo pasa en el espacio educativo, sino en cualquier grupo en donde ellos participen en su vida cotidiana. Concienciar y reconocer esos patrones conductuales no deseados, no igualitarios y violentos contra la mujer visualizados en las más media y redes sociales. En este caso, serán 3 talleres de 60 minutos cada uno, los cuales se impartirán durante todo el curso lectivo, uno en cada trimestre. Actividades pedagógicas, todo muy similar al del profesorado, pero aquí lo que se va a incidir en ellos es la comprensión de que el amor no es sumisión, es control y es dependencia. Como podréis observar, el taller de los spots publicitarios se relaciona con el del profesorado, que es el último, ¿vale? La diferencia existente es que el profesorado tiene 2 teóricos y 2 prácticos, y el alumnado tiene el mismo que el profesorado, que es el tercero, el análisis de los spots publicitarios. El de las series televisivas es el mismo, y la diferencia radica en que el último taller para el alumnado, ¿vale?, será de dotarles de herramientas para que puedan analizar críticamente las situaciones donde sí se reproduce la violencia de género y sexual, en las relaciones de pareja o fuera de ella. Se le dará de mecanismos para la prevención,
para la resolución de conflictos de forma pacífica y comunicativa en sus relaciones afectivas, tanto dentro como fuera de la pareja, y conocimiento de las diferentes herramientas existentes disponibles de ayuda en caso de detectar un posible caso de violencia de género y sexual en su entorno más próximo o ser víctima de ello. Para mí, lo más potente evidentemente, de mi trabajo es el sistema de evaluación. ¿Por qué? Porque nos permite, per se, sacar información primaria. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez finalizan cada taller, el agente de igualdad o la agente de igualdad encargado de impartir ese proyecto volcará la información en ese instante. Es decir, tendremos información primaria en un diario de campo. Respecto al indicador cualitativo, evaluaremos siempre el contenido que se ha trabajado en cada taller, qué impacto ha causado en cada participante. Recopilaremos impresiones de todos los participantes, ya sea a través del lenguaje verbal, conversaciones que se produzcan en el momento, como en el lenguaje corporal. El lenguaje corporal nos da a veces mucha información. Podemos estar callados, pero probablemente percibamos más información de la que normalmente podríamos hablar. Identificar si se producen prácticas sexistas, estereotipos y roles de género, análisis de las reflexiones que se reproduzcan durante todas las sesiones de los talleres, análisis de los conocimientos que tenían antes de empezar y después de terminar los talleres, observación y análisis de si usan un lenguaje inclusivo y práctica coeducativa, y por último, cuando finalicen todos los talleres, en el cuarto del profesorado y en el tercero del alumnado, se les pasará un cuestionario de adquisición de conocimientos y evaluación de si les ha gustado, etcétera, etcétera. Respecto al cuantitativo, lo mismo, todos los días cuando finalice los talleres se pondrá el número de personas participantes desagregado por sexo, número de intervenciones desagregado por sexo, número de intervenciones por parte de la comunidad educativa antes y después de haber realizado los talleres, número de casos que puedan ser conocedores tanto el alumnado como el profesorado de violencia sexual o violencia de género y contabilizar si se produce algún tipo de absentismo después del inicio de los talleres. Una vez recopilada y analizada la información, él o la agente de igualdad encargado del proyecto procederá a hacer un informe final y un análisis DAFO. Aquí tiro mucho de mi técnico superior en comercio internacional, que hacíamos muchos análisis DAFO y me parece una herramienta súper potente para evaluación de cualquier proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Nos permite realizar un diagnóstico fiable de todos los resultados de un determinado proyecto donde deseemos tomar una decisión estratégica de mejora. ¿Qué quiero decir con esto? Ningún proyecto es perfecto, estamos sujetos a cambios, cada año es diferente. Por tanto, esto no significa que este vaya a ser perfecto toda la vida. ¿Por qué hago lo del sistema de evaluación? Porque hay que estar constantemente cambiando si queremos erradicar una patología social como es la violencia sexual. Por tanto, su utilización nos facilitará la recopilación de información de forma práctica y sencilla para identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de dicho proyecto. Y bueno, contaría muchas más cosas, pero el tiempo es limitado. Muchas gracias por vuestra atención y agradecer a todos los asistentes. Bueno, muchísimas gracias a tu també. Una presentació molt clara, molt visual i molt comprometida. Se nota el compromís cap al tema des del primer minut. En un tema realment molt important, com demostra la continuació que seguim ara, que continuem amb tema de violència. Ens passem de la violència sexual a la violència dintre de la relació de parella, exclusivament, que és el treball. Vull presentar-vos, i potser l'havia d'haver presentat abans, perquè veieu una carita ahí que ens acompanyava, però no havia arribat a presentar-la, la guanyadora del Premi a Millor Tesi Doctoral, que és Sara Arroyo, que està en la Universitat de Cleveland, en Ohio, en una beca d'investigació i que, per tant, ens acompanya de manera telemàtica, perquè no pot estar aquí presencialment. L'agraïm molt la teua, Sara, disponibilitat per estar ací i tenir preparat un pla B
que teníem, per si de cas fallava la connexió, no es podia connectar, no funcionava, que teníem la seva presentació ja per a poder-la portar. Bueno, la presentació està feta, comentar que el teu treball té com a títol análisis de las actitudes de los adolescentes hacia la violencia en el noviazgo y propuestas de intervención para población de riesgo. Aquí acotem la població, partem de població de risc. La direcció de la tesis és una tesis dirigida per 3 persones, la doctora Marisol Lila, el doctor Enrique Gracia i la doctora Raquel Conchell. Te donem la paraula i també tens 10 minutets para presentarnos el teu treball. Vale, muchas gracias. Buenas a todos y a todas. Y bueno, antes que nada quería agradecer al Instituto Valenciano de la Juventud y a la Cátedra de la Juventud de la Universidad de Valencia pues por poner el foco en ese periodo de la vida que es la juventud tan relevante y por realizar estos premios que considero que son importantes para fomentar que más estudiantes e investigadores pues pongan el foco en esta etapa. Y rápidamente también, obviamente, a mis directores de tesis, pues sin ellos hubiese sido imposible llevar a cabo todo este trabajo que hay detrás después de tantos años, Marisol, Enrique y Raquel. Y bueno, el título de la tesis es Análisis de las actitudes de los adolescentes hacia la violencia en el noviazgo y propuestas de intervención para población en riesgo. Antes de comenzar a explicar qué es lo que se realizó en la tesis, bueno, poner un poquito el foco en la temática, ¿no? En qué es la violencia en el noviazgo. Este término, denominado en inglés dating violence, hace referencia a cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual o de acoso que ocurre dentro de una relación de noviazgo entre adolescentes y puede tener lugar tanto en persona o de forma online. Se caracteriza porque son adolescentes, no viven juntos ni comparten vínculos legales. Este tipo de violencia se ha convertido en una problemática social que afecta a adolescentes de todas partes del mundo y tiene unas consecuencias graves y negativas tanto en el bienestar como en la salud de los adolescentes. En el contexto de las relaciones de noviazgo, pues por ejemplo, como pongo aquí la diapositiva, en la víctima pues puede generar miedo a iniciar unas nuevas relaciones, puede generar también aislamiento social o dificultad para tener una comunicación afectiva con la pareja. En cuanto a la literatura previa, en la violencia del noviazgo se destaca que las actitudes hacia la violencia del noviazgo son un factor de riesgo relevante e importante en el cual hay que poner el foco. Sin embargo, pues previamente, estudios previos se han focalizado sobre todo en lo que es la aceptabilidad, evaluar esa aceptabilidad que tienen los adolescentes hacia la violencia en el noviazgo. Y se ha dejado de lado otro tipo de actitudes que también son bastante relevantes e importantes, como serían las actitudes de culpabilización a la víctima o también la gravedad que los adolescentes perciben hacia la violencia en el noviazgo. En cuanto a cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para prevenir o reducir este tipo de violencia, pues por lo general se han desarrollado programas de prevención dirigidos a todos los adolescentes, que es lo que se denomina como prevención universal. Pero también hay otro tipo de programas más específicos para una población más vulnerable, que serían los adolescentes en riesgo. Sin embargo, pues bueno, el foco se ha puesto principalmente en lo que serían los programas de prevención universal y su evaluación para ver si son efectivos o no, y por el contrario, en cuanto a adolescentes en riesgo, sí que no se ha puesto el foco en ver si realmente son efectivos. Entonces, tanto las actitudes como este tipo de programas van a ser como dos bloques fundamentales que van a guiar la tesis. Por ello, ante ello, los objetivos que nos planteamos fueron, en primer lugar, conocer y evaluar si estos programas que van dirigidos a población en riesgo son efectivos, si funcionan, y para ello llevamos a cabo el estudio 1, que a continuación explicaré brevemente. Y el segundo de los objetivos era pues proporcionar unas nuevas medidas para evaluar los dos tipos de actitudes que he comentado previamente, las actitudes de aceptabilidad, las actitudes de culpabilización de la víctima, y por otro lado la gravedad percibida en el contexto de lo que es los adolescentes. Y para ello se desarrollaron dos estudios que a continuación voy a pasar a explicar. El primero de ellos consistió en una revisión sistemática y un metaanálisis para ver, como he dicho previamente, ¿no?, si este tipo de programas son efectivos o no.
Para ello, pues establecimos unos criterios de inclusión que pues tenían que ser programas que tuvieran como un objetivo declarado en sí, ¿no? En ese programa, el reducir la violencia en el noviazgo. Tendría que ser como el objetivo principal, no servía que fuese un objetivo secundario y que el foco principal fuese otro. La población destinataria de estos programas pues tenían que ser adolescentes menores de 18 años y que se caracterizaran por un elevado riesgo de violencia en el noviazgo. Recogimos ensayos controlados aleatorizados y estudios cuasi experimentales para asegurarnos esa rigurosidad científica, y luego estudios que estuviesen publicados en revistas revisadas por pares, y también que el seguimiento que se hiciera posterior a la intervención fuese superior a un mes, para ver de qué forma los resultados del programa se mantenían a lo largo del tiempo. Entonces, el conjunto de estudios que, teniendo en cuenta estos criterios que se recogieron, fueron 17. Y en esta diapositiva os presento los resultados muy resumidos, tanto cualitativos como cuantitativos. El estudio está publicado, o sea que podéis acceder a él para verlo en detenimiento, pero bueno, por el tiempo me voy a limitar rápidamente he cogido como lo más destacado, pero todo relevante. En cuanto a lo cualitativo, pues vimos que la mayoría de estos programas se desarrollaban en Estados Unidos y en el ámbito escolar. Al final, el ámbito escolar pues es también el entorno en el que es más accesible y más fácil acceder a una gran cantidad de adolescentes. En cuanto a los destinatarios de este tipo de programas, vimos que la mayoría iba destinado tanto a chicas como chicos. Sí que había algunos que estaban solamente enfocados a chicas y otros a chicos, pero eran bastante más minoritarios. Y otro aspecto a destacar, porque quizá habéis preguntado, ¿no?, qué caracteriza el que sea un adolescente de riesgo, ¿no?, de sufrir violencia en el noviazgo. Pues los tres aspectos que más caracterizaban a estas poblaciones eran, por una parte, el haber estado previamente expuesto a violencia durante la infancia. Otro de ellos era vivir en barrios desfavorecidos, con un nivel socioeconómico más bajo. Y luego también otra de las características era pertenecer a minorías étnicas. En cuanto a los contenidos de estos programas, con mayor frecuencia se abordaban estos que he puesto aquí en la diapositiva, aunque había otros más que, como he comentado, solamente he puesto los más destacados. La primera de ellas era fomentar esas relaciones sanas, cómo construir una relación sana de pareja, que me parece bastante relevante e importante resaltar, no solamente centrarnos en aquellos aspectos pues, de identificación, sino también de construcción de una relación sana. También, obviamente, abordaban cómo reconocer esas relaciones abusivas, pues ese primer paso, ¿no?, para identificar qué ocurre en una situación de noviazgo, para luego posteriormente poder construir en base a ello pues, una relación saludable. Y también se abordaban las relaciones sexuales. En cuanto a los resultados del metaanálisis, en estas variables obtuvimos resultados significativos. Vimos que este tipo de programas, cuando cogíamos la variable compuesta, es decir, cogíamos la violencia psicológica, sexual, física y a través de las nuevas tecnologías, la ciberviolencia, pues se vio que había una reducción significativa tanto en la victimización como en la perpetración tras impartir este tipo de programas. Esto fue un resultado bastante significativo y alentador en ese sentido. Y en cuanto a la violencia física, sí que se vio también que tras este tipo de intervenciones se reducía en este tipo de población específica tanto en la victimización como en la perpetración. En la violencia sexual solamente se obtuvieron resultados significativos en la perpetración, y luego en cuanto a la duración del seguimiento sí que se vio que había más resultados, más efectos justamente tras la intervención que cuando se realizaba el seguimiento pues más tiempo después de que acabara la intervención. Esto, bueno, hay que trabajar en ello porque obviamente sí que tiene sentido que cuando termine un programa o una intervención sí que haya más resultados porque acaba de terminar, ¿no? Y tienen los adolescentes pues todo lo que han recibido más fresco, por así decirlo, y cuando pase el tiempo pues esos resultados van disminuyendo, pero bueno, hay que trabajar para que esos resultados se vayan manteniendo a lo largo del tiempo. En cuanto al segundo y al tercer estudio, que era la creación de una nueva medida para evaluar dos tipos de actitudes diferentes, lo que hicimos fue pasar una serie de cuestionarios en 6 institutos de la Comunidad Valenciana. Antes de ir para el pase de cuestionarios, pues se tuvieron reuniones con los psicólogas de los centros,
con profesorado para explicarle cuál era el objetivo del estudio, cuáles eran las medidas que se iban a tomar y para que ellos tuvieran conocimiento de todo lo que íbamos a llevar a cabo. En este estudio en concreto, pues, el objetivo era crear un instrumento para medir las actitudes de culpabilización de la víctima. En este caso, pues bueno, se iba a medir la violencia en el noviazgo ejercida, la violencia del chico hacia la chica. Entonces eran situaciones en las que se culpaba a la chica por la violencia que recibía. Y lo que hicimos es que adaptamos un instrumento que medía este tipo de actitudes en el contexto de adultos, pues lo adaptamos a nivel de lenguaje, de expresión a población adolescente. Ya que, bueno, la adolescencia es un periodo en el que se está experimentando una gran cantidad de cambios, están empezando sus primeras relaciones de noviazgo y requiere poner el foco, ¿no?, y adaptar este tipo de material a esta población. Entonces, este instrumento estaba formado por 10 ítems y también se pasaron otros instrumentos como el sexismo ambivalente o el abuso físico y verbal emocional. En cuanto a la muestra, tanto en el estudio 2 como 3 rondaban alrededor de los 1000 adolescentes. En cuanto a los resultados a nivel de la validación del instrumento, pues se vio que tenía una estructura bifactorial de la escala, que era fiable, que era válida, y aspectos a destacar era que discriminaba muy bien entre encuestados con niveles moderados y altos de actitudes. Y también que la precisión de la escala iba aumentando a medida que iban creciendo esos niveles de actitudes culpabilizadoras, lo que hacía el instrumento pues especialmente útil para pasar también con población en riesgo. Posteriormente cogimos este instrumento, esta variable de las actitudes de culpabilización a la víctima y lo relacionamos y vimos qué relación podían tener con el abuso verbal emocional. Y los resultados nos indicaron pues, bueno, que las actitudes de culpabilización predecían esa perpetración y victimización de este tipo de violencia. Y luego las chicas declararon más abuso verbal emocional que los chicos. En cuanto al abuso físico, pues también este tipo de actitudes, tener mayores actitudes de culpabilización a la víctima, predijeron por una mayor perpetración y victimización del abuso físico. Luego los participantes más jóvenes declararon un mayor riesgo de perpetración, puede ser debido por son más jóvenes, se están iniciando en las relaciones de noviazgo y no tienen tampoco esa experiencia. Y en cuanto a los participantes inmigrantes, pues declararon una mayor perpetración de abuso físico y por último, pues las chicas y los participantes migrantes informaron de una mayor victimización de violencia física. En cuanto al tercer estudio, como he comentado, tiene el mismo procedimiento, fueron 6 institutos de la Comunidad Valenciana y en este caso pusimos el foco en lo que son la gravedad que percibían los adolescentes de diferentes escenarios que se le presentaban de violencia en el noviazgo. También se hizo una adaptación a una escala que hay en población adulta y se adaptó tanto el lenguaje, las expresiones para que entendieran, fuera totalmente adaptado a esta población adolescente. Y este instrumento tenía 7 ítems y se mostraban, pues como he dicho, diferentes situaciones de violencia entre una pareja adolescente. También se tuvo en cuenta las actitudes de culpabilización a la víctima, el sexismo ambivalente y la empatía. En cuanto a los resultados de la validación del instrumento, pues mostró que tenía una buena consistencia interna y que los chicos y las chicas compartían pues esa misma conceptualización de la gravedad percibida. Por lo tanto, es un instrumento que puede ser utilizado con toda la población adolescente. Y sí que destacar pues, que los chicos tendían a percibir las situaciones de violencia en el noviazgo como menos graves que las chicas. En cuanto a qué relación tenía la gravedad percibida con la culpabilización a la víctima, pues sería que había una relación significativa en cuanto a que a menores niveles de gravedad percibida pues había mayores niveles de este tipo de actitudes de culpabilización en la víctima. Decía que hay adolescentes que percibían menos gravedad en las situaciones y luego culpaban más a la víctima de esa violencia que recibían. En cuanto al sexismo ambivalente, a menores niveles de gravedad percibían menos la gravedad en el noviazgo, mostraban unos mayores niveles de sexismo hostil y benevolente. Y en la empatía, pues si a mayores niveles de gravedad percibidos se veía una mayor gravedad en una situación de violencia, pues estos adolescentes también mostraban unos niveles más altos de empatía, sobre todo en las subescalas de lírica, el instrumento que se empleó para evaluar esta variable, específicamente la toma de perspectiva, fantasía y preocupación empática. Paso ya a las implicaciones prácticas. La he separado por una parte en relación al primero de los estudios, que vimos la efectividad de los programas de prevención en adolescentes en riesgo. En el contexto de la investigación,
pues supone un gran avance, porque previamente en la literatura no había ningún estudio que se hubiese centrado específicamente en este tipo de programas con este tipo de población más vulnerable. A través de este estudio pues hemos podido identificar qué programas pues, pueden ser más eficaces para prevenir y reducir este tipo de violencia, qué contenidos se abordan, y esto pues, nos va a permitir guiar el desarrollo e implementación de nuevos programas. Y también, así también abrir nuevas líneas de investigación para avanzar en la comprensión de la violencia en el noviazgo, que al final es un fenómeno complejo y hay que estudiar los diferentes aspectos que lo engloban. A nivel práctico, la implicación que tiene pues, nos va a permitir conocer este tipo de programas que funcionan, guiar ese diseño e implementación de programas con esta población y también implementar en la práctica intervenciones basadas en la evidencia científica, que es un aspecto bastante relevante e importante, pero muchas veces llevamos a cabo iniciativas, programas, intervenciones, pero no sabemos si realmente funcionan o si son efectivas. Entonces, por esta parte, es muy importante llevar a la práctica cosas que se han visto previamente que sí que funcionan y que tienen un efecto positivo. En cuanto a las medidas que se crearon, en el contexto de la investigación, pues nos va a permitir evaluar cambios de actitudes de los adolescentes, es decir, pasar este tipo de instrumentos que están accesibles para los profesionales de la juventud, se van a poder pasar, ver cuál es la prevalencia de este tipo de actitudes y luego se va a poder pasar también a lo largo del tiempo y ver de qué manera han ido evolucionando. También se va a poder utilizar estos instrumentos en encuestas poblacionales para avanzar en esa comprensión, medición y prevalencia y factores sociales que pueden influir en la violencia en el noviazgo. Y en el contexto práctico, esa implicación, pues que estos instrumentos van a ser muy útiles para aquellos profesionales que trabajan con adolescentes, con este periodo de la juventud, para detectar e identificar esas actitudes que están presentes en esta población. Como ya he comentado anteriormente, para evaluar también esos cambios de actitudes, por ejemplo, en programas de intervención se puede pasar los instrumentos previamente a empezar el programa y una vez que finalice y ver si realmente ha tenido un efecto ese programa en las actitudes de los adolescentes. También va a permitir facilitar el diseño y evaluación de políticas públicas y campañas de sensibilización dirigidas a reducir este tipo de actitudes. Y conocer esta prevalencia de estas actitudes también nos va a proporcionar información útil para adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de los adolescentes. Y también, comentar rápidamente, antes de finalizar, que los dos últimos estudios que llevamos a cabo con institutos, era muy importante para nosotros no solamente poder acceder a la población, recoger los datos, pero también lo que hablábamos, esa transferencia del conocimiento. Entonces, una vez que finalizamos todos los análisis, volvimos a los institutos que habían participado en los estudios y les informamos de cuál era la situación de su centro, qué resultados habíamos obtenido en cuanto a las actitudes y el resto de variables que habíamos medido. Y se le presentó esos resultados y se le dio diferentes actividades, estrategias para que pudieran desarrollar, siempre basadas en evidencia que habíamos recogido en la literatura previa, y la aceptación por parte de esos profesionales fue muy buena y al final lo que queríamos era conectar esa parte de la investigación con la práctica, que muchas veces se hace investigación pero no se llega realmente o no les llegan los resultados y esas implicaciones a la práctica, que al final es nuestro objetivo, ¿no? En este caso, reducir la prevención y fomentar relaciones saludables. Y ya los resultados de esta tesis son alentadores porque por una parte hemos podido comprobar que este tipo de intervenciones con población específica pueden reducir eficazmente esa perpetración y victimización de este tipo de violencia. Es muy importante saber que funciona con este tipo de adolescentes vulnerables porque tienen una mayor vulnerabilidad y por tanto es importante adaptarla a este tipo de población, y las escalas suponen un importante avance en esa comprensión de las actitudes. Y yo creo que ya que no se estuvo muy de tiempo, así que voy a dar una pincelada de todo lo que hay detrás, pero todos los estudios están publicados, o sea que de acceso abierto, podéis verlo si os interesa, y los instrumentos están accesibles, podéis utilizarlos, que es la gran importancia que tienen, la aplicabilidad que se pueden utilizar. い。 Y nada, muchas gracias. はい。 Bueno, ありがとうございます。 pues
Bueno, moltes gràcies a tu, Sara, a Rojo, ahora bé, disculpa, i bueno, jo resaltaria ja per acabar i passar a la part final la utilitat de les implicacions pràctiques, i és una cosa que ens va cridar molt l'atenció d'aquest treball, no? L'anàlisi superdetallat de totes les implicacions que tenia la recerca respecte a la investigació en si mateixa, que deixava per al món de la investigació, però també que aportava a nivell de context. I aquestes aportacions a nivell de context de cara a la transferència és superimportant. I això crec que és un valor afegit d'aquest treball que no es troba moltes vegades en les tesis doctorals. O sigui que enhorabona i moltíssimes gràcies. Ja passe la paraula. Passem, si voleu, a la següent part del programa, que és les fotos. ¿Podría tener unos segundos? Vale. Claro, para llevar a cabo todos estos proyectos, tanto en la investigación como en la práctica, se necesitan recursos. Y a mí me gustaría leer unas líneas muy brevemente. Sobre la situación actual en el ámbito profesional de la juventud, los profesionales y las personas que trabajan o queremos trabajar en este sector, pedimos ayuda al IVA o a quien corresponda. Por favor, nos están recortando los fondos económicos dirigidos a juventud. Los que hay no son suficientes. No se está invirtiendo en juventud y estamos viendo que es el futuro de todos nosotros. Al menos no se está invirtiendo lo necesario. El plan de municipalización es muy necesario. Por favor, no lo dejen pasar. No nos podemos quedar sin técnicos de juventud, sin dinamizadores juveniles en los barrios y en los pueblos. Necesitamos otro plan de municipalización que ahora mismo está paralizado. Que no se recorte en juventud, por favor. Necesitamos que recuerden que hay figuras como el TASOC, que es lo que he estudiado yo, técnicas de animación sociocultural y turística, como el TIS, específicamente cualificados para aportar en esta labor. Yo soy TASOC, como he dicho, y después de aprobar una oposición dura, he tenido un contrato de solo 3 meses como dinamizadora en el Ayuntamiento de Benaguasil. Actualmente no sigo trabajando en este puesto porque no ha llegado ninguna subvención que estaba prevista por parte del IVA. Lo mismo que este pueblo no tiene ahora una profesional que dinamice la juventud, tampoco se le ha dado apertura a un Espai Jove que ya tiene las instalaciones existentes por el mismo motivo. Aquí salen perdiendo los jóvenes del pueblo. He puesto este caso porque me salpica directamente, pero me consta que hay otros pueblos en la misma situación. Por otro lado, el gobierno actual acaba de suprimir el horario matutino de 9 centros municipales de juventud con los que he comentado que he colaborado en la investigación de mi proyecto, y reduce la jornada laboral a 18 empleados de la Concejalía de Juventud de Valencia, de jornada completa a media jornada. Ha modificado la categoría profesional de las personas trabajadoras de TASOC a informador juvenil, de menor categoría y cualificación. En resumen, necesitamos ayuda, por favor, y muchísimas gracias por haberme dado estos segunditos. No te los hemos dado, los has tomado tú. Me lo he tomado, pues muchas gracias por habérmelo permitido y no haberme interrumpido. Sí, no te interrumpimos y bueno. No solo en juventud, yo supongo que Vicent ya farà referència a lo que tenga que hacer, no solo en juventud, faltan fondos en muchísimos aspectos que son cruciales para el desarrollo de la sociedad, y entre ellos también para la universidad. No sé, estás viendo esta comunidad, y esta comunidad también depende, no son subvenciones, es la financiación que viene directa de las administraciones, y esto tiene su aquel. Y bueno, yo quiero creer que se hace lo que se puede y que siempre hay circunstancias, y bueno, yo ahí lo dejo, ya que lo retome el que lo tenga que retomar. Ara jo crec que és el moment de reconèixer l'esforç i l'esforç de tots, de tota la gent que ha contribuït a aquesta convocatòria, que s'ha presentat. Sempre hi haurà sinergies, i jo crec que és millor que els contactes que vulgueu fer, que segur que vos han eixit, se vos han ocorrit coses, etc., que les feu una vegada que acabi l'acte. I res, sense més, anem a passar. Jo voldria que llegires tu igual que has fet antes, i nosaltres ja fiquem on tu mos digues i li donem el premi i se fem les fotos, ¿vale? Pot ser allà, no? Que aquí hi ha més. Vale, pues María Isabel Nieto, millor treball de fi de cicle. Vull que vinga també María José Cantero, que ha estat en el tribunal, ja que està així.
¿Tú supones el central? Que eres la premiada. Y María necesito todos. Vale. Y si vos piques la pregunta de si ya está, ¿no? ¿Vale? Entonces... Gràcies. Irina Navarro, millor treball de fi de grau. Vale. Sara, te minimizamos un momentito. Rebeca. Rebeca se cierra. I ara sí, Sara. Sara Rojo, ara que sí. recollirà una de les seues directores. Per a tu. Muchas gracias, Raquel. Ahí me escucho. Tornem per a tancar. Molt bé, i ara m'agradaria cedir-li la paraula al director de l'IBAG. Moltes gràcies. Rosa Maria Donat, vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, Paz Víquer, directora de la Càtedra de Joventut, professorat, alumnat, premiats, amics i amigues. Bé, vaig a trencar un poc el discurs i vaig a respondre. No vaig a respondre tot perquè hi ha molta barreja dins del comentari que has fet, perquè estem barrejant institucions i demés. Però sí que es pot dir que des de l'IBAG i des de la Direcció General i des de la Conselleria s'aposta per el pla de municipalització, s'aposta per la xarxa jove i seguirem ahí. No vaig entrar en més perquè després hi ha molta responsabilitat a nivell municipal, que nosaltres donem el suport i el recolzament, però bueno, això s'ha parlat en els foros que s'havia de parlar en la mateixa xarxa. Jo trobo que els professionals de la xarxa es podran informar perquè s'han mantesos informats de tot el que els esdeveniments que estan passant, el per què i bueno, la casuística i l'entorn que tenim ara mateix. Jo trobo que és de tots conegut. Per tant, doncs, bueno, després si vols parlem sense cap problema. Però bé, com bé ha dit Rosa, la Càtedra de Joventut és una iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana mitjançant l'Institut Valencià de la Joventut, que en virtut de la signatura d'un conveni en la Universitat de València i amb el finançament necessari persegueix contribuir a promoure l'estudi, la investigació i la divulgació de temes relacionats amb la joventut. En primer lloc perquè l'objectiu de treballar amb la joventut i dur a terme un acompanyament de manera qualificada es fa necessària una bona preparació i tot el que la càtedra du a terme facilita que els i les professionals de joventut tinguin al seu abast una formació de qualitat, perquè no ens oblidem que tenim una gran responsabilitat a les nostres mans. Cal destacar el gran treball que fa l'equip de la càtedra, per un costat la constant revisió de la realitat dels jovens, mostrar una visió real del món en el que vivim i el que podem conèixer de les seues inquietuds o els problemes de l'emancipació, de la salut mental, tot allò que es preocupa. I per altre costat, la possibilitat de posar a l'abast dels professionals de joventut les eines necessàries per a poder respondre a aquesta responsabilitat. Tota aquesta barreja facilita d'alguna manera l'orientació de polítiques públiques de joventut, perquè tot allò que coneixem de primera mà ens ajudarà a poder ser més lleials a l'hora de dur a terme segons quines línies d'actuació. I aquest és el motiu d'aquesta iniciativa des de l'IBAG i des de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda. Creiem que en aquesta realitat plena de reptes i canviant com la que vivim avui en dia hem de treballar colze a colze les institucions públiques, universitat i Generalitat per tal de dur endavant iniciatives alineades amb les necessitats socials que envolten els nostres joves, intentant millorar el seu desenvolupament personal i els seus projectes vitals. A més, avui hem fet entrega dels premis a millor treball de fi de cicle, millor treball de fi de grau, millor treball de fi de màster i millor tesi doctoral. En aquest sentit, donar l'enhorabona de nou a les premiades,
4 dones joves investigadores i aprofitar per animar-les a continuar en aquesta inquietud d'anàlisi tan necessari com el que hem dit, no? Per una bona diagnosi social i per tal de dissenyar bones polítiques públiques capaces de donar resposta a les qüestions de la nostra contemporaneïtat. Hem assistit a una xicoteta presentació de les conclusions a les que elles han arribat i m'agradaria també assenyalar que temes clau com l'autonomia i la joventut, independència, aspectes al voltant de l'emancipació juvenil, la violència de tot tipus de població adolescent i juvenil i les actituds de la joventut en la seva forma contemporània de relacionar-se constitueixen tots ells temes prioritaris en l'actuació del govern de la Generalitat i particularment com a director general puc confirmar que es tracta de qüestions que d'una forma o altra es treballen des de l'IBAG, juntament amb altres com l'ocupació juvenil, ruralitat, educació formal i informal, inclusió, abandonament escolar, entre molts altres. La vostra visió i les vostres aportacions contribueixen a l'esperit d'aquesta càtedra. Ens serveixen com a fonaments essencials, com hem dit, per a analitzar i desempenyar cap a on anem en matèria d'iniciatives i polítiques que afecten directament a la joventut de la Comunitat Valenciana, totes elles dirigides a l'augment dels nivells de benestar de la població jove. I vull acabar donant les gràcies en primer lloc a la Universitat de València, a totes les persones implicades en la càtedra, perquè el seu treball està fonamentant la transferència de coneixements de manera realista i efectiva. I també vull donar l'enhorabona de nou a les premiades i les gràcies als participants, primer per l'interès en la càtedra i sobretot, i no em cansaré de dir-ho, per decidir invertir el vostre temps en aprendre en aquests temes tan importants ja no sols per al futur de qualsevol societat, sinó per al present, que és la joventut. Moltes gràcies. Pues no puc acabar d'altra manera aquest acte que arreplegant les paraules del director de l'IBAG, de Vicent, donant les gràcies a tots els participants en este concurs, donant l'enhorabona a totes les persones premiades, efectivament animar-les a que continuen treballant en este tema tan important per a tots i donar les gràcies a l'IBAG perquè vosaltres esteu contents de treballar en la Universitat de València i a la Universitat de València estem molt contents de que l'IBAG confia en nosaltres per a fer avançar aquests temes de